¿Por qué el Atalanta tiene la mejor cantera de Italia? ¿Por qué el Atalanta es el equipo que mejor ficha y que mejor vende? Hoy vamos a hablar de la DEA, del conjunto de Bergamo. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal. Y hoy, José, vamos a hablar por fin del Atalanta, pero en clave, no cómo juegan, no su estilo, no los mejores jugadores que tiene. De eso ya hablaremos las próximas semanas en una pizarra, cierto, en esa previa del partido ante el Valencia en Champions. Vamos a hablar del Atalanta, el arte de fichar y vender, el arte de crear jugadores prácticamente de la nada, de su cantera, de su secretaría técnica. Vamos a hablar un poco de los entresijos de la DEA. Sí, es que yo creo que el ejemplo de Atalanta es, yo creo que un ejemplo para todos, ¿no? Porque estamos viendo cómo tiene su arte de fichar y vender, que yo creo que es lo que más le reseña, ¿no? Pero sobre todo haciendo proyectos desde atrás, ¿no? Vemos sus canteras que están yendo muy bien, que llevan siendo años, pues, que están peleando en la cima del fútbol primavera y bueno, pues ahora mismo tenemos al Atalanta líder en la Liga Primavera. Parece indiscutible, hay muchísimos talentos, los va cediendo, los va complementando y los va llegando al primer equipo con esos fichajes que ahora comentaremos con esa filosofía que tienen tan peculiar. Desde luego, hay que decir antes de nada que te acordarás del vídeo que hicimos con la media inglesa de comparando al Milan y a la Sí. Manchester United, y hay mucha gente que nos dejó en comentarios, joder, el Atalanta se parece al Wolverhampton, como un poco dos equipos que estaban sobresaliendo en sus respectivas ligas, pero hay que decir que el Atalanta es un caso prácticamente único y el Wolverhampton no se parece para mal del Wolverhampton en nada, porque el Wolverhampton es a golpe de talonario, las cosas como son, y a golpe de contactos de Mendes, pero el Atalanta no, ha fichado muy barato y está vendiendo muy caro, y el Wolverhampton obviamente ya quisiera tener la cantera del Atalanta, o sea, no son casos comparables. Eso te iba a decir, es que en la Atalanta no tiene a Jorge Méndez. Exactamente, ni falta que le hace, visto cómo está la cosa. Vamos a empezar hablando un poco del contexto, para que os hagáis una idea de dónde estaba el Atalanta hace unos años. El Atalanta, hay que decir que es un equipo importante en la historia del fútbol italiano, ha estado muchos años en la categoría de oro, es un equipo que ganó la Copa Italia en el 62-63, que ha sido 3 veces subcampeón de Copa, la última el año pasado con la Lazio, pero que la última década no era buena precisamente. Descienden a Serie B en 2009-2010, vuelven a ascender el año siguiente, entre medias hay escándalos de apuestas con algunos jugadores del Atalanta y algún directivo implicados, pero hay que ver solo cómo quedan los clasificados en la tabla los años posteriores al ascenso. 2011-2012 decimosegundo, 2012-2013 decimoquinto, 2013-2014 decimoprimero, 2014-2015 decimoséptimo, 3 puntos por encima de la permanencia, y 2015-2016 decimotercero. Es decir, no era un equipo ni mucho menos habituado a pelear por Europa, hasta que en 2016 fichan a Gianpiero Gasperini, que llega desde el Genoa, y todo empieza a cambiar. Sí, yo creo que se necesitaban un poquito, ¿no? La Atalanta tener ese entrenador que diera un paso hacia adelante, que sobre todo dejaran de sufrir tanto por la permanencia, que yo creo que siempre lo acepta, siempre es lo que quiere un equipo de estas alturas. Y bueno, pues no solo lo consiguió Gasperini, sino que además pues lo ha hecho un equipo que lo mantiene en la parte de arriba de la tabla. Y por otra parte, Gasperini necesitaba un equipo como el Atalanta, que sobre todo pudiera manejarse bien, que tuviera una filosofía que yo creo que es muy beneficiosa para lo suyo, porque ya que corre tanto un equipo como el Atalanta, tiene que ser gente joven, tiene que ser tienen que ser apuestas, y yo creo que se necesitaban. Además, Gasperini venía de una aventura en el Inter, pues que era un poco con dudas y necesitaba este proyecto. Exactamente, Gasperini, hay que decir que llega para reemplazar a Eddie Reja, el mitiquísimo Eduardo Reja, y el caso de Gasperini es que había estado en dos etapas muy largas en el Genoa. De hecho, llegaba un momento a decir el bueno de Preziosi que iba a ser su Ferguson. No acaba pasando. Pero el caso es que tiene 2 etapas muy buenas en las que consigue muy buenos resultados con el Genoa. En algún momento lo llega a tener tercero, en la 2006-2007, llega a tener quinto en 2008-2009, sexto en la 2014-2015, tiene ese tropiezo con el Inter, como tú dices, pero es en esa etapa post-Mourinho justo, en la que el Inter al final dura 3 partidos, es que era muy muy complicado meterse en ese vestuario. Pero la llegada de Gasperini es fundamental para tratar varios puntos, que es lo que vamos a tratar. Por un lado, el crecimiento económico del Atalanta. Cómo se ha podido convertir en un equipo que no mire de tú a la Juve, obviamente, pero que sí se pueda codear ya en cuanto a salud económica con los equipos grandes de Italia. El mejor ejemplo, en un momento en el que hablamos de deudas del Inter en el pasado, deudas del Milan, deudas de la Roma, la Atalanta cierra 2014 con una facturación de 42 millones de euros, que no es mucho dinero. Ese año estaba en mitad de la tabla.
Sí. Pero es que 2018 la cierra con una facturación de 99 millones. O sea, más del doble y más que lo que factura la Fiorentina, que es un equipo más histórico que el Atalanta. O sea, para que nos hagamos una idea del salto que había pegado el conjunto Bergamo. Y luego el balance positivo, ¿no? Que te habla de que es un equipo que tiene superávit. O sea, yo creo que... 26,7 millones en 2017 y en 2018 24,4 millones de euros. Es que son cifras muy buenas que además yo creo que, por ejemplo, tiene el ejemplo del Sevilla, ¿no? El Sevilla lo que hace cada temporada es, por ejemplo, decir, bueno, pues yo compro por X dinero, pero siempre tengo que tener entre bajas y altas pues unos 15 millones de diferencia para mantenerme y que sobre todo pues temporada a temporada, por ejemplo, hay otras temporadas que le ha pasado mal el Sevilla, ha tenido que desembolsar más de lo que ha ingresado. El Atalanta aquí siempre tiene un balance positivo, sobre todo por lo que va ganando en esas facturaciones que comentábamos, pero también va ahora con esa prima de la Champions League. Exactamente. Este año no lo tenemos todavía apuntado porque todavía no están los resultados oficiales, pero si el año pasado fueron 24,4 millones de euros, este año va a ser mucho más. Sí, además, me acuerdo del dato, es que no me acuerdo de la cifra, pero sí que es verdad que era un poco injusto porque el Inter cobraba 2 o 3 millones de euros o 10 millones de euros, una cifra muy cercana comparado con el Atalanta cuando el Inter había quedado eliminado, ¿no? Pero supongo que al terminar en octavo, aunque por ejemplo quede eliminado, quedará octavos, pues sí que llegará otra prima, ¿no? Sí, de hecho el Atalanta iba a sacar, ponle que serán en torno a 40 millones de euros la Champions, si no llega más, que puede llegar más. Y es que caso esos 40 millones de euros es lo que le ha costado al Atalanta reformar el estadio actual para convertirlo en un estadio. Ahora mismo todavía no está en un estadio completo, quiero decir, el plan está para acabarlo en 2021-2022, pero 40 millones le va a costar esa obra. Y es lo que va a ganar en una temporada solo jugando la Champions. Es decir, esa obra ya está prácticamente pagada. Una obra que fue fundamental, lo dice el Atalanta en todo momento, que para convertirse en un equipo de primer nivel tenía que tener su estadio propio, y lo compró al Ayuntamiento de Bérgamo, el antiguo estadio Azzurri de Italia, que ahora se llama Gewiss Stadium por un tema de patrocinio, también sacarán más dinero por ahí. Lo compró al Ayuntamiento de Bérgamo por 8 millones de euros. Y a partir de ahí, 8 millones más 40, pues por 48 millones de euros van a tener un estadio que es propio, siguiendo el modelo de la Juve, y un estadio tremendamente moderno. Prácticamente un Gagliardini más pues otro fichaje que haya sido, otra venta que haya sido así pequeña. Sí. O si se meten este año en Champions otra vez, pues que se hagan otro estadio al lado porque se lo van a poder pagar. Es que al final, con esa viabilidad económica, pueden fichar y pueden asumir temas de coste de estadio, y ahora hablaremos del tema de lo que gastan en su academia. También hay que decir que el club está gestionado por Antonio Percassi, que es un... En Italia existe la corriente de pensamiento de que es un buen gestor, un buen propietario, ¿no? Dentro de los locos, por así decirlo, como estaba Ferrero, como está incluso De Laurentiis, como estaba un poco Berlusconi. O por ejemplo un Palota que prácticamente tenía pisado el Olímpico de Roma. Sí, pues Percassi es todo lo contrario, ¿no? Fue exjugador del Atalanta en la década de los 70. Luego, mientras era futbolista, le llaman los negocios y decide aparcar un poco, colgar las botas cuando estaba en el Cesena, y al final se acaba convirtiendo en un hombre tremendamente rico. Tiene centros comerciales, además te sonará esto. Es propietario de la marca Kiko Milano. La marca esta de maquillajes y todo, yo no tenía ni idea. O sea, de hecho, el otro día fue mi novia a comprar ahí unas cosas y yo entré. Y a partir de ahora, cada vez que entre en una tienda de Kiko Milano, voy a estar pensando que le estoy dando dinero al Atalanta, en el fondo. Qué bonito. Entonces yo creo que vamos a fomentar esto, ¿no? De hecho, yo a partir de ahora le voy a decir a mi novia, solo podemos comprar en Kiko Milano. Me parece muy bien. Dinero para el Atalanta. Si vendieran pan también, comprar. Hombre, por favor, pan bergamasco en Kiko Milano. Y hay que decir también unas declaraciones de Luca Percassi que resumen un poco cómo piensa el Atalanta. Luca Percassi es el que se encarga de las cuentas del club y es el hijo de Antonio Percassi, del propietario. No creemos ni hemos pensado en estar en la élite del fútbol. Cada verano comenzamos desde cero, no hay nada consolidado y el primer objetivo sigue siendo la sostenibilidad económica. Eso nos habla un poco de que al final tienen los pies en el suelo. No se van a gastar 300 millones de euros en un verano, como hay gente que intenta hacer. Sobre todo nuevos propietarios, ¿no? Estos nuevos jeques, pero no. La Atalanta sabe que tiene dinero, que ahora está bien económicamente, pero que no se va a volver loco. No, pero se mantiene su filosofía. Y yo creo que lo complicado es esas apuestas, ¿no? Porque tú puedes apostar por un jugador, pero al fin y al cabo te puede salir mal por cualquier cosa. Pero es que a estos chicos no les sale nada malo. No. Es que no les sale nada mal. Fichan a un Gosens que prácticamente no conocemos, pero sobre todo esos fichajes yo creo que tiene que haber algo más, ¿no? Tienen que, por ejemplo, fijarse en el entorno. Yo creo que todo eso lo manejan, porque no puede ser que todos los fichajes salgan bien, o la gran mayoría. Sí, esa viabilidad económica al final deriva de una serie de factores. Uno de ellos era los fichajes de los que hablaremos,
pero otro también es, yo creo que la gran clave, que al final es tener una de las mejores canteras Sí. del mundo, no ya de Italia, no, del mundo. Además, que es una de las mejores canteras de Italia, no lo decimos nosotros, lo dicen estudios del CIES Football Observatory, de Coverciano, que es la Federación Italiana de Fútbol, por decirlo de algún modo, que han marcado desde prácticamente 2014-2013 a Zingonia, que es la academia del Atalanta, como la mejor cantera de Italia. O sea, destacada por encima del resto. Y en Europa, quinta, sexta, séptima, dependiendo de los años, pero por detrás del Real Madrid, por detrás de algunos clubes franceses, por detrás del Barça, pero poco más. O sea, no hay muchas canteras que estén mejor. Y siempre se basan, para medir el nivel de una cantera, en cuántos jugadores hay jugando en la élite, en el top 5 de las grandes ligas, que se hayan formado en tu cantera. Al final, obviamente, no vas a tener mejor cantera porque Messi haya salido de tu academia. Claro. Si tienes 15 jugadores jugando en primera división, eso es que has tenido una buena cantera, porque al final lo difícil es llevarlos hasta primera, no sacar a uno muy bueno, que sí es muy difícil, pero tener a 15 que lleguen a la élite es tremendo. Sí, la verdad que lo del Atalanta, su cantera es increíble, ¿no? Porque como bien decías, yo creo que es complicado ser uno de los líderes. Tener a los franceses, que yo creo que han demostrado que están dominando Europa, sobre todo en esos experimentos y en ese resultado que están dando sus canteras. Por ejemplo, en Holanda, canteras como por ejemplo la del Ajax. En España, Madrid y Barcelona siempre han tenido una gran fama, aunque el Barcelona, por ejemplo, salía que hace poco un dato de que ha fichado 46 jugadores de fuera para su cantera y ninguno está jugando en el primer equipo. Está feo. Entonces, al final han llegado por los Ansu Fati, Riqui Puig y demás, pero aún así son ventas también las que cuentan a otros equipos de primera división o de segunda. Y yo creo que es muy complicado desde un Atalanta apostar por esto, pero es que ves Italia y... Y es que al final, de todos modos, Madrid y Barça tienen que el presupuesto de 5 Atalantas. Es que al final la Atalanta tiene que invertir cada año. De hecho, tiene un presupuesto de 4 millones anuales desde 2014. Va aumentando año a año solo para Zingonia. Y hace unos años hicieron una inversión de 10 millones de euros solamente para modernizar este centro deportivo. O sea, eso habla de la importancia que le dan. Y hay una figura clave, no quiero pasar al siguiente punto, sino hablar de Fermo Fabini, o Mino Fabini, conocido como el mago de Meda, porque él nació en Meda, allí en Bérgamo, un hombre que falleció el pasado mes de abril de 2019 y que había estado trabajando durante 25 años en Bérgamo, era el director de la academia y al final una figura clave. Si te parece, vamos a leer una lista de nombres, o sea, solamente para que nos hagamos una idea de qué futbolistas en los últimos años han pasado y se han formado en la academia del Atalanta. O sea, es que es brutal. Luego hablaremos de por cuánto los han vendido, pero es que es brutal. Frank Kessie, Dejan Kulusevski, Alessandro Bastoni, Jack Buenaventura, Mattia Caldara, Roberto Gagliardini, Davide Zappacosta, Andrea Conti, Manuel Locatelli, entre comillas, porque se marcha al Milan con 12 años, Manolo Gabbiadini, Daniele Baselli, Simone Zaza, Alberto Grassi, Marcos Portiello, Andrea Consigli, Musa Barrow, Gianpaolo Pazzini, Marco Motta, Simone Padoin y Ricardo Montolivo. ¡Qué barbaridad! Ahí es nada. ¡Qué barbaridad! O sea, es que es un... Dominan el fútbol actual, yo creo. Italiano. Es que es una burrada. O sea, es que al final son jugadores que muchos han hecho carrera importante en clubes italianos. Es que al final es muy complicado sacar tanta gente que tenga éxito. Sí, es que tú ves realmente las plantillas que hay ahora mismo en la liga italiana y puedes ponerte las canteras de las que han salido y siempre te vas a encontrar uno o dos en cualquier equipo que haya estado en Atalanta. Entonces yo creo que son nombres bastante reseñables. Además, en algunos de ellos han hecho... sobre todo han ganado mucho dinero al Atalanta y sobre todo es que ese dato de 4 millones anuales yo creo que es significativo, ¿no? Porque el Real Madrid está dejando en 3 o 4 brasileños 120 millones de euros o 100 millones de euros. Entonces un equipo que está a esas alturas con 4 millones de euros anuales yo creo que no somos conscientes de lo que está consiguiendo internacionalmente. Yo creo que no se está conociendo tanto y se debería de valorar. Sí, y luego hay que hablar del futuro. De todas las antes del buen papel del equipo Primavera el año pasado que ganó el título. O sea, es el mejor equipo con mucha diferencia. Además quedó primero en la liga regular con bastante diferencia sobre el Inter, que era el segundo. Y con jugadores que ya han debutado en el primer equipo, como es Amat Traoré, hermano de Amat Junior Traoré del Sassuolo, que tiene muy buena pinta. Roberto Piccoli también ha debutado. Y luego es que tú ves las convocatorias de las inferiores de Italia, sub-19, sub-17, sub-21... y son o jugadores que están en la Atalanta o que están cedidos en equipos de Serie B y que pertenecen al Atalanta. Marco Carnesecchi, que es el portero de Italia sub-21, es del Atalanta y está cedido en el Trapani. Davide Betela, cedido en el Pescara y pertenece al Atalanta. También hay que decir aquí que hay jugadores que el Atalanta
que es arriesgado, ¿eh? Porque, por ejemplo, Vetela lo fichan siendo un chaval Ujú. del Inter por 7 millones. Es también el hecho de dejar ese dinero en jugadores jóvenes. O sea, no, si no los produces tú, tranquilo, que yo se lo voy a quitar al Inter, a un equipo históricamente mucho más importante, pero se lo voy a quitar pagando un dinero inverosímil por un jugador joven porque yo le voy a dar confianza. Y es el Sí, caso de Vetela. y Vettel además es ese... Yo creo que el Bastoni que estamos viendo ahora, Pues Vetela ahí. es el que viene por detrás. O sea, que lo van a vender por 30 millones Seguro, en unos seguro. años. Pero también está Enrico del Prato, está Cale Poccoli, que tiene muy buena pinta, internacional sub-19 por Italia, Andrea Colpani, que también está cedido en el Trapani y es uno de los jugadores que mandan esa Italia sub-20, Emanuel Giabua, Marco Tuminello, que también pagaron 5 millones a la Roma, aunque ahora tiene el cruzado roto, pero estaba haciendo muchos goles antes. O sea, al final hay muchos jugadores que vienen para quedarse. Pero bueno, es que aquí no acaba la magia de Atalanta. Porque Tenemos es que que seguir, sí. tenemos que seguir. Y ahora hay que hablar de la Secretaría Técnica. O sea, de cómo ficha el Atalanta y cómo vende. Es que ya era mucho que tuvieran una magnífica cantera, pero han dicho no. No nos vale con sacar jugadores buenos italianos. Vamos a fichar a los mejores, o bueno, vamos a fichar jugadores de fuera, que no los conozca nadie y que nos cuesten un duro y que sean buenísimos. Sí, yo creo que hay tres nombres importantes para hablar de esta gestión del Atalanta, ¿no? Que son Humberto Marino, Giovanni Sartori y Gabriele Zamaña, que son los artífices, bueno, de esta gestión de fichajes del Atalanta, que además tiene una filosofía yo creo que muy personal, ¿no? Porque yo creo que hay equipos que sí que es verdad que la han tenido, por ejemplo la Fiorentina y demás, pero sí que es verdad que yo creo que cuesta mantener esa filosofía cuando llegan grandes inversores desde atrás. Y decíamos el caso de Percassi de que se mantiene en la Atalanta y que sobre todo pues está gustando mucho, pero tener esta filosofía, mantenerla durante los años y que encima salga bien, yo creo que es algo que debemos reseñar, porque por ejemplo tienen como objetivo pues producir y vender un poco más, y vender caro, sondear, y además sondear pues mercados poco conocidos. Es que los ejemplos Sí. de Castañe, de los Gossens y compañía, es que al fin y al cabo llama mucho la atención porque han hecho un equipo que vas estudiando el caso uno a uno de ellos y es que son fichajes que quién iba a saber, ¿no? El mismo Papu Gómez, Iris, y sí que es verdad que venía apuntando más del Palermo, pero al fin y al Y cabo lo fichan barato igual, si es que al final... fichan barato. Zapata, que veíamos que usaban la opción de compra hace poco. Una apuesta tan grande por Zapata, un jugador que en la Sampdoria era un sí, pero luego no, en el Nápoles igual, y al final le han dado oportunidades y mira, ahora es uno de los mejores delanteros centros de Italia y quién sabe si a lo mejor puede estar en un top 20 del mundo y demás. Sí. Luego, además, al menos, pues eso en esos años anteriores había esa necesidad de vender, que ahora pues más o menos han mantenido el bloque, que estamos viendo que, por ejemplo, había con Papu Gómez, sí que es verdad que costó un poquito más, que la Lazio había plantado 8 millones, pero al final se consiguió quedar, pero esta temporada decían que había acuerdos de Ilicic, de Castañe con la Nápoles, que por Se ejemplo... supone que hay ofertas de Zapata de 40 millones, pero decían, es que Es no nos hace que... falta dinero, danos 60 y nos pensaremos venderlo. Es que al final se puede permitir, esa salud económica de la que hablábamos anteriormente, les puede permitir esto. Pero sí, al final es lo que decías, no ser capaz de mirar en mercados como Bélgica, como Holanda, como Brasil últimamente, donde han sacado también a varios jugadores, y fichar a jugadores que al final es que no conoce nadie. El caso de Gossens es tremendo porque es que Sí. a Gossens no lo conocían en Alemania, ni siquiera, él es alemán. O sea, es que es tremendo. Y luego Además, también la sinergia que hay entre la Secretaría Técnica, el cuerpo de ojeadores y demás, y Gasperini, el técnico, porque al final una de las cosas que siempre te dicen o que siempre explican los directores deportivos es que tienes que entender a la perfección qué necesita el entrenador para su estilo de juego, porque al final puedes fichar a una promesa mundial, pero si no encaja con el entrenador estás tirando de dinero. Sí. Y aquí no, aquí da igual, es en fichar solamente lo que necesita Gasperini, lo que va a encajar con Gasperini. Y al final se está viendo con todos los jugadores. Se habla de Zapata, yo creo que es el mejor ejemplo. Sí, yo creo que eso es un tema que ha tratado mucho Monchi a lo largo de los años, que decía, bueno, pues hemos tenido diferentes entrenadores en los que nos hemos tenido que amoldar, nos ha costado, sí que es verdad que nosotros necesitamos un poquito más la opinión del entrenador y por ejemplo con Julen Lopetegui es lo que más he necesitado, ¿no? Hermanarse un poquito y para tener un poquito más, entender lo que quería transmitir Lopetegui. Sí. Y en este caso en la Atalanta se lleva viendo que durante muchos años se ha mantenido. Si te parece vamos a repasar los datos de que dónde vienen caso a caso. La apoteósica lista. Exacto. Esta lista de la lista del orgullo para el Atalanta. Sí, sí, totalmente. Además de dónde llegaron cada uno. Por ejemplo, vamos a empezar con el Papu Gómez del Metalist Ucrania, con ese problema que había de la guerra en ese momento, en la 2014-2015. Pues consiguieron aprovecharlo.
4,47 millones de euros. Pagaron Rafael Toloi, que llega de Sao Paulo, de Brasil, en la 2015-2016, 3,87 millones de euros. Remo Freuler, del Lucerna, de Suiza, de 2015-2016. ¿Quién verá Lucerna, Es que tú vas a ver la lista y es que son fichajes... O sea, esto es como jugar al Football Manager. Es que es en serio, es que los fichajes más que complicado, hacen... más complicado. Es que es, no sé, es que es increíble. Y Freuler llega por 1,95 millones. Frank Kessie, del Stella Club de Costa de Marfil, en la 2015-2016, 1,5 millones de euros. Marten de Roon, sí que es verdad que es un poquito un caso más conocido en el Heerenveen holandés, pero al fin y al cabo es complicado ver cómo encaja en Italia. 2015-2016, 1,3 millones de euros. Es un caso extraño, porque además Sí. lo venden en el 2016 por 10 millones al Boro, al Middlesbrough, pero luego lo recompran rápidamente en 2017 por 13,5 millones de euros. Después llega Andrea Petagna del Milan, 2015-2016, 1 millón de euros. Aquí hemos llegado al punto en el que los aficionados del Milan están suicidándose. Andrea Sí, Petagna, 1 porque millón de euros. hemos visto que además estaba esa noticia de Eriksen de que no lo habían llamado a las pruebas. Hemos hablado en el canal de Sandro Tonali de que no lo habían aceptado en las pruebas del Milan y se estarán tirando los Y de pelos hecho, porque... no te apunta por aquí, creo, no. Pero hay otro jugador que también salió de la cantera del Milan y también fichó la Atalanta y posteriormente vendió, que es Mattia Pessina. A Mattia Pessina, es canterano del Milan, lo ficha el Atalanta y ahora, fíjate, está destacando en el Hellas Verona En el cedido. Verona, sí. Así que otro desastre. Hans Hatteboer en el Groningen holandés, 2016-2017, 1,04 millones de euros. Y a Luca Mancini, nuestro Mancini, que está en la Roma ahora mismo. Es que lo trajeron del Perugia, 300.000 euros en la 2016-2017. Timothy Castagne, que sí que es verdad que aquí tú lo conocerías, por ejemplo, en el Genk en belga, pero sí que es verdad que es un reseñable en la 2017-2018, 6,5 millones de euros. Josip Ilicic en la Fiorentina, que viene a hacerlo también en el Palermo bien, 5,75 millones de euros. Robin Gosens, ese dato que decías antes de que en Alemania ni siquiera le conocían, y le ficha del Heracles Almelo por 900.000. José Luis Palomino del Ludogorets, búlgaro, 4,5 millones de euros. Brian Cristante del Benfica, portugués, que además yo creo que no le conocen en el Benfica prácticamente. Otro jugador que se marcha del Milan al Benfica, otro que era canterano en el Milan, Sí. y aprovecha que juega allí un poco tal y lo devuelven a traer a Italia. De hecho, creo que vuelve cedido. Hace una buena temporada, lo compran y lo venden a la Roma por un dineral. Sí, me acuerdo que hubo lío en lo de Brian Cristante. Por 5 millones de euros le compraron Pierluigi Golini. Me acuerdo de su historia, que estaba en el Aston Villa inglés, 3,8 millones de euros. Y luego está, pues bueno, la zurda de oro que dicen en Bélgica, que a vosotros os gusta mucho. Sí. Ruslan Malinovski del Genk belga, 13,7 millones de euros. O sea, al final el mejor ejemplo es que el traspaso más caro es Duván Zapata, el traspaso más caro de la historia, y ha costado entre 25 y 30 millones de euros, según fuentes no oficiales. O sea, es que es tremendo. Increíble. Y jugadores que nos dejamos, que no hemos podido meter. O sea, al final Atalanta ha conseguido explotar mercados que otros equipos no explotan, fichar barato, que no sé cuánto le va a durar eso, porque al final tú llegas a un momento en el que un club sabe el rival, sí, que tú tienes dinero, porque al final Atalanta tiene dinero, se va notando, y te van a pedir más. Pero bueno, de momento es capaz de fichar muy barato. Pero es que también es capaz de vender muy caro. No sé si por encima de las posibilidades de algún jugador, pero el caso es que se los compran. El récord es el último de todos, el de Dejan Kulusevski, que además es una plusvalía récord total, porque es un jugador que llega prácticamente gratis desde Suecia, y lo venden a la Juventus por un traspaso de 35 millones, más luego hay un bonus que puede llegar hasta 45-50. O sea, es qué locura. Una burrada para un chico que ni ha debutado con el primer equipo del Atalanta. Sí, había destacado con el Atalanta en primavera, pero todavía no habíamos visto con el primer equipo. Tremendo. Alessandro Bastoni lo vendieron al Inter por 31 millones de euros. Qué barbaridad. Otra burrada. Frank Kessie, 29,5 millones de euros. Además es una operación también que hace mucho el Atalanta, que es, bueno, se hace mucho en Italia últimamente, que es la de ceder con obligación de compra. Sí. O sea, tú me pagas 4 o 5 millones por la cesión y luego ya encima me pagas una compra de 25 millones, como es el caso de Frank Kessie. Gagliardini se marchó por 27,9 millones al Inter. Conti al Milan por 23 millones de euros. Cristante a la Roma por 21. Caldara, la operación Caldara, que al final a ellos les ha salido perfecta, porque lo venden a la Juve por 18 y lo van a recuperar pues mucho más barato años después. Y después de que haya pasado todo el drama de lesiones. Sí. Petagna, acuérdate que lo ficharon por 1 millón de euros del Milan y lo han vendido a la Spal por 12 millones de euros. Gabbiadini lo vendieron a la Juve por 11, Chigarini lo vendieron al Napoli por 11, Alberto Grassi lo vendieron al Napoli por 8,
Y podríamos seguir con una lista mucho más larga al final que demuestra que el Atalanta es todo un círculo positivo que suma cosas, ¿no? Porque al final produce jugadores, los que produce los vende por mucho dinero. Es el caso, por ejemplo, Gagliardini aquí. Lo produce el Atalanta y lo vende, todo ganancias. O lo fichan muy barato y lo venden muy caro. Por ejemplo, caso de Cristante, caso de Kessie. Beneficios brutales. Y luego hay que sumarle los resultados. O sea, es tremendo. Es increíble, es que esta lista, y yo creo que vamos a llegar a más, porque ahora se está revalorizando el equipo titular, se está revalorizando el jugar en la Atalanta, que yo creo que es importante, y veremos ahora en el futuro cómo llega también esa especie de relevo, porque yo creo que al Papu Gómez sí que es verdad que se sigue quedando fútbol, pero ya empieza en la edad. Sí. Hay jugadores, por ejemplo, como Masielo, que han sacado mucho dinero después de que tenga 33 años, y la verdad que es una operación que llama la atención. Pero sobre todo se tiene que continuar pensando en el presente y que sobre todo, como dices, le van a pedir más dinero, pero también va a vender mucho más caro. Exactamente, pero y aún así este último mercado de invierno parece que ha vuelto a fichar bien, ¿eh? Porque Belanova llega cedido con opción de compra, no más de 3-4 millones de euros. Ciborra llega por 2 millones de euros también desde el Heracles, siguiendo el camino de Gosen. Han fichado a un central croata desde los Ijek por 5 millones de euros, un jovencito. Al final consiguen hacer los fichajes y ahora habrá que ver si salen bien. El caso es ese, ¿no? Sí, a ver si consiguen encontrar el relevo exacto para el Papu, el relevo exacto para Ilicic, que son jugadores veteranos y va a ser complicado. Y que Ilicic, yo creo que si no sale ya, si quiere realmente jugar teniendo en cuenta que el Atalanta a lo mejor se cae de esa Champions League, ¿no? Pero si quiere jugar Ilicic en un equipo Champions, por ejemplo, para el Sevilla no entiendo por qué no ha llegado a sonar en ningún momento. Por ejemplo, para el Valencia, esos equipos que pelean por la cuarta plaza en España, se tendría que ir ya, ¿no? Sí, pero bueno. Igual está cómodo en Bérgamo, que es una ciudad están bonita, quedando cuartos encima, así que... Tienen capacidad para mejorarle el contrato, para subirle el sueldo. Al final es que tener ese poderío económico te permite también competir en contratos con otros equipos importantes. Y como decíamos, viene muy fuerte la cantera del Atalanta, es decir, van a seguir produciendo talentos, van a seguir intentando ganar la Liga Primavera porque es el mejor equipo de calle. Pues sí. Y vamos a tener próximos años grandes ventas de jugadores que ni siquiera habrán debutado, como es el caso de Dejan Kulusevski. Otra cosa, el fichaje de Dejan Kulusevski es que si no querían pagarle el estadio con el fichaje, con lo de Champions, lo pueden pagar con lo de Kulusevski. Es que al final... Totalmente, y ojo con los bonus, que según los rumores es muy probable que lleguen a los 50 millones de euros. Pues nada, genialidad táctica del equipo de Bérgamo. Y nada, chicos, queremos que nos dejéis vuestro comentario, qué os parece el Atalanta y qué es lo que más os gusta de este equipo, que venda caro, que fiche jugadores que no conoce nadie, que sean capaces de tener esa pedazo de cantera que tienen. Estos son los secretos del Atalanta y ojalá en unas semanas consigan meterse en cuartos de final de Champions cargándose al Valencia. Ya sabéis, dejadnos vuestro comentario, suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo.